La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta En sintonía con la ciencia y la tecnología. Un programa de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad. Enlázate, ciencia y tecnología a tu alcance. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a su programa En sintonía con la ciencia y la tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado, y está, por supuesto, su Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos en Radio Universidad a través del 88.5 de FM y también a través del 1190 de AM todos los sábados a las 10 de la mañana, obviamente por internet también el día de hoy, que es en vivo a través de esto que es Radio Universidad. La verdad que nos da muchísimo gusto que el día de hoy esté con nosotros en este jueves, porque le vamos a presentar una entrevista que de seguro le va a ser de utilidad, de un investigador que nos visita aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que ha sido parte de un evento muy importante llamado Coloquio de Investigación, tanto nacional e internacional, que han organizado diversas personalidades. Así es que qué bueno que nos acompaña. Ojalá que se comunique como siempre a través de las redes sociales, Facebook En sintonía con la ciencia y la tecnología, a través del Twitter @sintonía CYT, y también por supuesto a través del blog Divulgación de la Ciencia de la UASLP. Mi nombre es Lizzy Navarro y por supuesto también pongo a su disposición mi correo electrónico, que es lizzy@uaslp.mx. Y bueno, ahora sí doy la bienvenida a nuestro visitante, que es el doctor Felipe Reyes Escutia, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muy bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias, que es un gusto estar aquí de nuevo contigo y visitar a esta gente tan maravillosa de San Luis Potosí. Felipe ya tiene una historia en la colaboración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero viene con nosotros porque él ha investigado un tema muy importante, que es la parte de la sustentabilidad, y sobre todo en esta convergencia también con la parte de la comunicación y la parte de la educación. Tu formación es biólogo, ¿verdad? Soy biólogo, así es un misterio de la vida que estoy yo trabajando cuestiones de este tipo, pero es maravilloso. Pero qué interesante, porque Sí. ahorita nos vas a explicar y coincidirás conmigo y has coincidido en esa parte de del enriquecimiento multidisciplinario ante fenómenos tan importantes como la sustentabilidad. Sí, por supuesto. Estamos en unos descubrimientos en este principio de siglo, también parte del siglo pasado, cuando estamos aprendiendo a entender que todo es complejo, que no podemos tomar decisiones solamente basado en un pedacito de realidad sin comprender todo lo que la ocasiona. Y también desde el ángulo del ser humano como desde el ángulo social de grupo. Claro, eso es maravilloso, el reconocer que no solamente nuestro pensamiento y nuestra razón son importantes, sino nuestro espíritu, nuestra espiritualidad, nuestra emoción, nuestro sentido de pertenencia con la tierra, a una comunidad, a un pueblo, a una nación. Son ejes fundamentales para ser felices en primer lugar. Para hacer esa parte. Oye, a ver, pero entonces eres biólogo primero por la UNAM, Universidad Sí, es Nacional correcto. Autónoma de México, y luego... Soy maestro en ciencias, en Ajá. educación ambiental por la Universidad de Guadalajara y doctor en ecología y medio ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y cuántos años tienes ya radicando en Chiapas? Uy, la mitad de mi vida. Tengo la mitad de mi vida. No, bueno, si quieres digo cuántos. No. Y ahorita trabajando en esta Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Sí, claro que sí, ya desde hace ya 24 años. Que es muy interesante esta parte, ¿no? Es y trabajar en un maravilloso. lugar hermoso. Sí, en de las todos mejores sentidos. decisiones de mi vida, ir a trabajar, ir a vivir y formarme como ser humano en Chiapas es la mejor experiencia de mi vida. Es esa parte. Pues que además es muy interesante esta cuestión porque nos contagias de esta visión que tú tienes. Y me gustaría que nos comentaras, sobre todo para los radioescuchas, que aparte, déjeme decirle que el día de hoy vamos a regalar un libro sobre poesía, fíjate, del doctor Norberto de la Torre. ¿Tú has trabajado también muchísimo en la poesía? Sí, como no, ha sido un placer infinito trabajarlo para enriquecer nuestra condición humana desde lo poético. Lo poético como forma de vida, que es una ausencia de la vida moderna. Y lo poético también nos hace entrar en catarsis, ¿verdad? Claro que sí. Emocionalmente. Y en lugar de que nos desahoguemos con una persona, mejor a través de la poesía. La poesía es fundamental. Así es de que este libro lo estamos regalando al doctor Norberto de la Torre. Para llevárselo, por supuesto, se comunica a través de las redes sociales, a través del blog de Divulgación de la Ciencia de la UASLP o a través de mi correo electrónico. Y me gustaría, para iniciar, y que ya hemos compartido algunas ideas muy profundas, que parecieran muy simples, pero a su vez muy profundas, ¿cuál sería la esencia de la apuesta que tú tienes en torno a la investigación?
A la investigación en la investigación hay una tarea fundamental: recuperar una noción, una idea, una práctica de conocimiento que recupere toda nuestra humanidad. No podemos seguir solamente generando conocimiento que explique cosas, que explique lo biológico de algo, lo geológico de algo, lo social de algo, porque así no existe nada en la realidad. La realidad siempre tiene muchas dimensiones, es al mismo tiempo todo. Por ejemplo, cada uno de nosotros es hermano o tío o hijo o padre o amigo o maestro o estudiante al mismo tiempo. Claro. No somos diferentes personas, somos la misma, pero con muchas dimensiones. Esta idea que a veces se dice, este discurso que a veces se menciona, es que aquí estoy en el trabajo y solo soy profesionista, aquí estoy en mi casa y solamente soy ama de casa o esposa. Esto es entonces una irrealidad. Sí, somos todo al mismo tiempo, somos todo al mismo tiempo. Sobre todo en el ejercicio de la investigación, estamos reconociendo la necesidad de tener nuevos paradigmas para la ciencia. Una ciencia que no solo sea objetiva, que no aspire solamente a la objetividad, sino que recupere al sujeto, la subjetividad del sujeto, que es la que le da su identidad. Que recupere su cultura, que recupere su historia, como herramientas fundamentales para entenderse, para entender el mundo en que vive, para entender sus problemas, para entender sus realidades. Si no hacemos esa recuperación, caeremos en una racionalidad que solo nos diga la explicación de las cosas y no el sentido, el valor que tienen para nosotros. Por ejemplo, para no ser abstracto, un árbol puede ser ceiba pentandra para un biólogo, pero para un maya es la conexión que tiene con el universo, con la tierra y con el inframundo, que es esa visión completa de la vida. Completa de la vida. Sí. Y que finalmente la tenemos como seres humanos. Sí, es verdad. Ahí hay que hacer un énfasis en el hecho de que una educación objetiva nos conduce a saber mucho de algo que no sentimos, a saber mucho de algo que no amamos, a saber mucho de algo que explicamos, pero no comunicamos, que saber sentir mucho de algo en lo que no creemos. Entonces hay que romper esa visión de la educación como dato, como información, como cosa útil solamente, sino que nos engrandezca, nos complete como seres humanos, como civilización, como humanidad, que nos acerque con el mundo, que nos acerque con la vida, que nos acerque con la tierra, y eso solo es posible en un entendimiento no descriptivo, sino comprensivo, en donde la razón se armonice con la imaginación, con la emoción, con la fe, con la esperanza. Y en esta cuestión, por ejemplo, tan necesaria para el mundo actual, sobre todo por los problemas que tenemos en el ámbito local, nacional e internacional, esta visión también nos conduce a que las ciencias y el conocimiento ya, desde tu perspectiva, no las podemos ver desde un solo ángulo. Claro que no, ya no es posible, porque hemos caído en errores muy graves, y si me permites puedo dar algunos ejemplos. Ejemplos de lo que me toca a mí cercanamente vivir en Chiapas. En alguna ocasión, un grupo de ingenieros forestales llegó a una comunidad maya, Patihuitz, por indígenas tojolabales. ¿En qué zona está de Chiapas? Está en las cañadas de la selva lacandona. Es una región maravillosa, llena de selva, llena de vida, llena de riqueza cultural, viva. Y entonces llegó un grupo de ingenieros forestales que para nosotros, quienes vivimos en la vida moderna, puede ser incuestionable, que es plantar un árbol, la reforestación que llamamos. Y con esa consigna, con esa creencia, con esa seguridad, llegaron a esta comunidad a plantar 50,000 árboles, a invitar a la comunidad a plantar 50,000 árboles. En esta idea de la reforestación y de la sustentabilidad a partir de esta idea cuadrada, ¿verdad? Sí, moderna, claro. como tal. Como dices, no es compleja, sino fragmenta. Solo ven una dimensión de ese mundo en el que están trabajando. Pues entonces llegan a esta comunidad, reúnen a los habitantes y les dicen que tienen que plantar 50,000 y no piensan que la gente vaya a oponerse, y sin embargo la comunidad se opone. Algo que es difícil para entender para nosotros en las ciudades. Y los obligaron a reforestar. Les dijeron que si no, les iban a quitar los programas de apoyo gubernamental, desconociendo un hecho fundamental para la vida maya. Se planta un árbol únicamente en el nacimiento de un ser amado de la familia. Entonces, obligar a una comunidad a plantar 50,000... Tendrían que haber tenido 50,000 hijos. Sí, es un acto de imposición, de colonialismo, de barbarie, en el sentido porque no consideran esa situación.
Es decir, sí se puede reforestar, pero en un acompañamiento diferente, reconociendo problemas diferentes. ¿Cuáles son los problemas reales de la comunidad? O que una comunidad le diga a un profesor, ¿no?, que cuando llegue el profesor le dice, hoy, de hoy en adelante sus hijos van a aprender jugando, van a aprender en contacto con la naturaleza y hablando con los abuelos, esperando que todos se pongan felices. Y los abuelos de esa comunidad les dicen, perdónenos, maestro, pero eso es justamente lo que nosotros hacíamos antes de tanta revolución educativa. Entonces, hay que dialogar. Hay que dialogar en esta parte. Y bueno, en ese diálogo estamos precisamente hoy muy contentos. Tuvo su conferencia el doctor Felipe Reyes Escutia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y me gustaría invitarlo, como siempre, a leer la columna Eureka de Ciencia y Tecnología a tu alcance todos los miércoles en El Sol de San Luis. También consultar el blog de divulgación de la ciencia de la UASLP, porque usted va a encontrar ahí información sobre ciencia, sobre tecnología, sobre posgrado, tanto de esta universidad como de todas las universidades e instituciones de educación superior. También iniciamos, ya déjame platicarte, Felipe, un programa de televisión por internet en vivo, lo cual también nos da muchísimo gusto, porque de esa manera nos podrán ver, por supuesto, en otros espacios, en otros lugares, y el objetivo es compartir. Creo que la divulgación, como tú lo mencionas, también tiene esa nobleza como la educación de compartir, claro, y de llegar a espacios no con el objetivo de imponer, sino solamente compartir lo que se está haciendo y con el objetivo también de enriquecer y enriquecernos comúnmente, ¿no?, a ellos y a nosotros mismos. Y es algo pues que la verdad que buscamos también con este programa en sintonía con la ciencia y la tecnología. Pero vamos al siguiente corte, no se vayan. Estamos a través de este programa en el 88.5 de FM o el sábado a través del 1190 de AM. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor. Regresamos a su programa en sintonía con la ciencia y la tecnología. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe este jueves en este programa a través del 88.5 de FM, que estamos en vivo a través de su estación de Radio Universidad, y por supuesto que también la retransmisión a través del 1190 de AM a las 10 de la mañana. El día de hoy regalando un libro de poesía del doctor Norberto de la Torre, que ojalá se pueda comunicar a través de las redes sociales, y ahí publicaremos precisamente quién se lleva este libro. Déjeme comentarle antes de continuar la entrevista muy interesante que tenemos el día de hoy, de un invitado que no es de nuestra universidad, pero que comparte con nosotros muchísimas ideas, proyectos, y sobre todo también dialoga con nosotros. Deje comentarle también que la Facultad de Ciencias de la Comunicación finalizó un coloquio de investigación, pero a su vez iniciaron las Jornadas Internacionales de Comunicación Estratégica. La verdad es que la Facultad de Ciencias de la Comunicación tiene en estos recientes días una gran actividad que compartir, no solamente con los estudiantes, también con los profesores, con los investigadores, con el público en general, también con los empresarios, es decir, con todos los sectores que intervienen dentro del proceso educativo, dentro de la institución, pero también cuando nuestros estudiantes egresan, que es algo muy, muy importante. También otro evento que se realizó de manera excepcional y por supuesto con un gran interés de parte de toda la comunidad científica fue el 15º Congreso Nacional de Medicina de Vanguardia. Este se realizó la semana pasada, y lo cual también generó una gran expectativa y grandes resultados por parte de los estudiantes y por parte de los profesores investigadores. A su vez, esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la verdad que tiene muchísimas actividades, y tenemos, por ejemplo, el Coloquio Internacional sobre Evaluación de Resultados de Aprendizaje en Educación Superior. Esto quiere decir que, bueno, la evaluación es una parte fundamental que nos dice cómo estamos, qué hemos hecho bien, pero a su vez qué nos falta por hacer. Vienen personalidades de Italia, de la OCDE, consultores en el ámbito de Latinoamérica, y esto se realiza del 25 y 26 de mayo, es decir, próximamente. Ojalá que se pueda comunicar a través de la Secretaría Académica. También lo hemos publicado en el blog de divulgación de la ciencia de la UASLP, y la verdad que si a usted le falta información sobre esto, con que se comunique con nosotros a través de todos los espacios del Facebook, del Twitter, y a través de mi correo electrónico lisi@uaslp.mx, yo le enviaré la información para que no desaproveche estas actividades. A veces decimos, vivimos en San Luis Potosí, no hay tantas actividades, pero la verdad es que hay talleres, conferencias, y sobre todo que la mayoría de ellas son gratuitas. Y bueno, regresando contigo, Felipe Reyes Escutia, la verdad que fue muy interesante, y todos los profesores, investigadores y profesores y estudiantes se quedaron también con esta sensación de esta visión de la complejidad de Edgar Morin, sí, precisamente, pero no solamente llevado en el sentido teórico, sino claro, también llevado a la parte de la práctica. Un ejemplo que tú ubicaste, que me gustaría que los comentaras a los radioescuchas, de este ejemplo de la hormiga. Cómo no, ese es fabuloso, ese ejemplo.
A veces miramos para el lado equivocado, cuando tratamos de imaginar cómo progresar, cómo estar bien, cómo mejorar. A veces vemos hacia afuera y no vemos hacia adentro. Olvidamos lo que somos, olvidamos nuestra historia, vemos a la gente hacia la que está arriba y no vemos a la gente que está abajo, vemos a la gente del centro y no vemos a la gente de las orillas. Cuando es justo en las orillas, justo en los márgenes, donde está la posibilidad de imaginar y repensarnos y reconstruirnos para construir futuros mejores para todos. Y es en ese sentido donde ubico yo esta experiencia real, concreta, documentada, Sí. de mujeres indígenas chiapanecas. Es un grupo de indígenas en una comunidad que se llama Oventic, que tiene una práctica fabulosa, muy sencilla, y esa sencillez es donde radica su complejidad, porque reúne saberes ancestrales, conocimiento ecológico, formas de control de plagas, de fertilización del suelo, de conocimiento de la ecología de las especies, de respeto para la tierra y de garantizar el alimento de sus familias. Entonces, estas mujeres indígenas de Oventic lo que hacen es recoger los restos que quedaron secos del rastrojo de la cosecha que terminó. Secos ya, los reúnen con sus restos de alimentos, se va el grupo de mujeres a los hormigueros, que ya les llamamos arrieras, a esta hormiga roja que conocemos todos, que va con la hojita, que muerde cuando le movemos el nido, por supuesto que tiene que defenderse. Claro. Esta hormiga roja, la arriera, la de la hojita encima que siempre va cargando, que vemos en las imágenes, tiene nidos cercanos a las comunidades y en muchas partes de la selva también los tiene. Entonces las mujeres localizan los nidos de las arrieras cercanos a su comunidad, cercanos a su milpa, y les llevan el rastrojo, los restos de alimento, los ponen a la entrada con mucho respeto y les rezan. Les rezan a ellos, les rezan a la tierra. Y en este acto que en apariencia primitivo, que podríamos pensar desde el pensamiento moderno, que es primitivo, que está lleno de creencias, es un acto amoroso fundamental que recupera muchas cosas si lo analizamos con cuidado. En ese acto simple, sencillo de llevar rastrojo y restos de comida al hormiguero, están representadas muchas cosas. La primera de ellas, una forma de control de plagas, porque evitan usar agroquímicos para controlar las plagas sobre su producción. El evitar usar fertilizantes para mantener fértil la tierra, porque se hace en claros de bosque. Un conocimiento profundo también de la vida de los ecosistemas para mantener a las hormigas, porque en Chiapas comemos a las hormigas. Ustedes dirán, esos cuates de Chiapas son muy raros, ¿no? Pero las hormigas asadas en el comal, no todas las hormigas, en la época previa a las lluvias, salen las reinas que se produjeron en miles en las comunidades a volar, a buscar la luz de la luna y encuentran luces de focos, por ejemplo. Las comunidades ponen un foco arriba para que se guíen las hormigas reinas que salen, se capturan y se ponen en un bote de agua y después se asan en el comal y tienen, para que podamos imaginar todos desde la radio, un sabor a jamón ahumado. Es fabuloso, es una fuente de proteínas de las comunidades que además tienen y no necesitan un ganado constantemente, ¿no? Es otra agresión. Pero además representa un conocimiento profundo de los ecosistemas, conservan sus ecosistemas de esa manera, mantienen una vida sana, reducen riesgos por problemas de salud derivados del uso de agroquímicos y al mismo tiempo reúnen una humanidad que hemos llamado compleja, pero que no es otra cosa, una humanidad que expresa sus emociones, expresa su sentido de pertenencia, reúne un montón de conocimiento de diferentes aspectos, físico, químico, ecológico, reúne una espiritualidad en esa humanidad que nosotros en las ciudades tenemos fragmentada. El intelecto en las escuelas y las universidades y el conocimiento, la espiritualidad en las iglesias, la emocionalidad en la calle, la socialidad perdida. Entonces, en ese acto sencillo, se mantiene la comunidad, se integra la cultura, se respeta la tierra, se tiene unos alimentos saludables sin agroquímicos y se mantienen los bosques y las selvas. Pero ¿qué pasa, Felipe, con estos usos y costumbres que, por ejemplo, podemos respetar? Yo te comentaba, Dayan, que siempre dicen hay que respetar los usos y costumbres de estos espacios, Claro. pero luego también hay usos y costumbres que van en contra de los derechos humanos y que cualquier persona que en su razonamiento lo haga aquí en España, en París, en Finlandia,
en la India, en China, en Australia va a decir, bueno, esto es incorrecto, como la venta, por ejemplo, de niñas de 13, 12 años. Este uso y costumbre que también se ve de manera frecuente, cómo lo entendemos desde la complejidad y cómo finalmente también transformarlo, porque pareciera que estamos obligados a un respeto a este uso y costumbre, pero que finalmente va en contra con el derecho de un ser humano. Por supuesto. Yo creo que, en primer lugar, sería equivocado pensar o asociar esa idea con solo los grupos indígenas. Uh-huh. El problema de la trata de personas en nuestro país está profundamente arraigado en diferentes dimensiones de la vida moderna. El problema de los migrantes es un problema asociado a muchas injusticias, para que no lo asociemos con las comunidades indígenas. Solamente con la parte de las comunidades indígenas. Por supuesto que no. En primer lugar, aclarar ese punto. En segundo lugar, decir que todas las sociedades humanas están en proceso de cambio. Todas las sociedades humanas tienen problemas, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Porque si nos quedamos solamente en esta fragmentación de lo bueno y lo malo, inmovilizamos todo. O sea, la gente que siente que está haciendo cosas que los otros ven mal, se oculta, no participa. La gente que pensamos que está buena la tomamos como ideal y no hay diálogo. Claro. Están los buenos y los malos, y eso no es así. Y esta polarización extrema es la que nos lleva a radicalismos crueles, dramáticos, violentos, que no podemos estar en una necesidad de cambiar nuestra sociedad. En una sociedad que necesita otro futuro, necesitamos reunirnos y dialogar nuevamente, es el concepto fundamental. Muy bien, vamos a quedarnos en esta parte de este diálogo, en esta situación de ver estas realidades desde una complejidad y de cuestiones positivas y de áreas de oportunidad también. Vamos al siguiente espacio, como siempre a la media, no se vaya, estamos en esta conversación con el doctor Felipe Reyes Escutia, la verdad muy interesante, que nos ha comentado sobre esta visión, y ojalá que esta visión no solamente se quede para el investigador, sino también que usted la retome en su vida cotidiana, porque eso es algo que buscamos también, que las cosas que hablamos aquí en su programa también la retome para su vida práctica. Vamos al siguiente espacio. En sintonía con la ciencia y la tecnología. Regresamos. Regresamos a su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología este jueves. La verdad que muy contentos porque usted está con nosotros aprendiendo y nosotros también y compartiendo del doctor Felipe Reyes Escutia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Felipe, la verdad que eso ha sido un placer tenerte estos días y por supuesto que compartas esta visión que tú tienes. Estábamos hablando de estos usos y costumbres, de esta cuestión de la visión de la complejidad y recordarles también al público, ojalá que tú también te comuniques a este programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología para que se lleven este libro de poesía del doctor Norberto de la Torre, porque la poesía finalmente es una catarsis, es para disfrutarla. Sí, la poesía debería ser, además de eso, un estilo de vida poético. Un estilo de vida. Porque el estilo de vida poético nos recupera en nuestro sentido humano pleno, como gente que piensa, como gente que siente, como gente que cree, como gente que comparte y forma parte de un universo vasto, rico, emocionante. Y la poesía nos transporta a todas esas dimensiones humanas y tiene que aterrizar en un modo de vivir, en un modo de vivir amoroso, respetuoso, dialogante, cooperativo, solidario, equitativo, que son rasgos fundamentales de nuestra humanidad que hacen falta para imaginarnos y construirnos diferentes. Y la gente se podrá preguntar, ¿por qué al doctor Felipe, que tiene una formación, obviamente en biología y después en educación, por qué lo invitamos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación? Porque tú has llevado a la práctica este diálogo. Sí. Has logrado precisamente que se dialogue, que se comunique, que se interactúe, que se tengan respuestas. Es maravilloso eso, es una experiencia de vida que yo tengo que agradecer mucho que me haya tocado esa vida, porque tengo que decir, Lizzy, que se aprende mucho de los marginados, se aprende mucho de los que excluimos. Nos dan una visión poética que todavía tienen. Es decir, en la gente marginada, sobre todo en las comunidades campesinas que son indígenas y mestizas, con que me ha tocado trabajar, hay formas sistemáticas de construcción de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Hay ciencia campesina. Hay formas verificables, repetibles, y que voy a poner ejemplos de eso para no ser abstracto, que tienen mucho que enseñarnos. Es decir, el marginado de esta sociedad es el principal actor para imaginar sociedades diferentes más allá de esta que está agotándose en su modelo. Este planeta no puede sostener la vida moderna, está demostrado. Les invito a todos en sus casas a que busquen en internet la huella ecológica y midan su huella ecológica. La huella ecológica nos dice
que se necesitarían, en el caso de que todos viviéramos como mexicanos, 2.5 planetas o 3 planetas para poder sostenernos a todos. Si todos fuéramos gringos, que espero que nunca seamos todos así como un solo estilo, se necesitan entre 4 y 5 planetas, y por supuesto que no tenemos 4 o 5 planetas. Tenemos este. En cambio, un etíope, un tarahumara, si todos tuviéramos la vida básica de indígenas de estas características, necesitaríamos 0.1 planetas para poder vivir todos. Es decir, la austeridad, la suficiencia, un sentido prudente de vida, nos lleva a posibilidades maravillosas de vivir. Entonces, la gente marginada tiene mucho que pensar en su imaginación, en su identidad, en su conocimiento, en su saber, en su respeto y diálogo con la tierra. Es fundamental. Pero no solo a nivel de personas, que es un indicador ético muy importante. El marginado es el principal actor para imaginar y construir sociedades diferentes. Y por otro lado, la ciencia, la práctica científica, el pensamiento científico, el científico, debe dialogar con otras formas de construcción de conocimiento. No solo que describan, sino que comprendan y que propongan en este sentido armonioso del diálogo, de la complejidad, del sentido de pertenencia con la tierra, y nos hemos aproximado con un grupo de investigadores sudamericanos y de Centroamérica al concepto de ciencia intercultural. Hay el grupo de pensamiento ambiental latinoamericano, donde está Patricia Noguera, Carlos Galano en Sudamérica. Los invito a leer a todos el pensamiento ambiental latinoamericano. O la gente de Centroamérica, los intelectuales mayas de Centroamérica, que trabajan con un grupo de europeos el asunto de la descolonización del pensamiento. Recrearnos, repensarnos, para quitarnos ataduras y pensar libremente, y entonces imaginar futuros que la modernidad no nos deja pensar. Lo cual también es un proceso largo y que también tenemos que ser pacientes como humanos con nosotros mismos, que sí. ¿Verdad? La paciencia, la serenidad, el abrazo solidario, la comprensión de los otros es un hecho fundamental. La confrontación, la competencia, la individualidad, la materialidad, lo monetario de nuestros sentidos de bienestar y de progreso deben ser enriquecidos con otras dimensiones. Que no quiere decir que, por ejemplo, esa parte económica, de esa parte de que una persona, yo quiero un coche, quiero una casa, no es que esté mal. No. Es que debe de ser enriquecido también con otros elementos. Por supuesto, no es justo, y hablemos en términos de justicia, que un padre de familia o una madre de familia se tenga que ir a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana a trabajar, que le dé un beso a su hijo dormido, y que por esa dimensión exclusivamente económica de bienestar, en la que estamos todos atrapados, regrese a las 10 de la noche a darle nuevamente un beso a su hijo que ya se durmió, con el que no pudo convivir todo el día, por estar atrapados todos nosotros en una lógica económica. Ese es un acto de injusticia muy grande que deberíamos reflexionar a nivel de gobiernos, de ciudadanos, de organizaciones, para dialogar entre todos. Todos estamos atrapados en esta lógica. Necesitamos imaginarnos y construirnos diferentes, muy diferentes. Y esa parte la puede vivir a lo mejor una ama de casa, sí, que aparte es madre, pero trabaja, claro, como el político también que sale desde la mañana y que llega, claro, hasta la noche y que pierde a lo mejor esa sensibilidad de comprender en, sí, dónde nos ubicamos y en dónde estamos. Y esa es una parte fundamental precisamente en este proceso de construcción social y en este proceso también de construcción desde el individuo, porque pareciera que necesitamos que los demás cambien, que los demás grupos, y hasta dónde, por ejemplo, realmente tenemos que actuar no de manera individual, pero sí decir, bueno, finalmente yo no me voy a esperar a que los demás, claro, hagan, porque pareciera en México esta pasividad de que, claro, necesito que los demás hagan, sí, y me quedo solamente la crítica, no y puede no ser. Empiezo por mí, no empiezo por uno, por mi familia, por mi entorno más cercano. Claro, es que ahí no es una cuestión de obligatoriedad, sino es una cuestión de derecho. El derecho a ser felices. El derecho a ser felices nos lleva a recuperarnos como personas, como seres humanos. Por eso hablo de la espiritualidad, de creer en algo, de sentir algo, de sentirse parte de algo, de amar, de acompañarnos en sociedad. Sociedades solidarias nos hacen mucha falta. Somos sociedades individualizadas. Entonces necesitamos empezar desde adentro, porque en esa manera nos sentimos felices con nosotros mismos y podemos proyectar. Por supuesto que no solamente se le puede cargar al individuo, a la persona, esa carga social. Claro. Tiene que trabajarse en diferentes niveles. El científico debe reconocer que existen otras formas de construir conocimiento más comprensivo, más amoroso, más poético, pero igualmente riguroso y verificable, que trascienda la explicación de las realidades y que nos lleve a comprender. Que el político entienda que transformar nuestra imaginación
en propuesta social es un capital político importante, que las organizaciones reconozcan, que las organizaciones de la sociedad civil, que no solo la mejora económica es necesaria, sino la mejora humana, la mejora comunitaria, son fundamentales para estar bien, para bien vivir o para acercarnos a un buen vivir, y nosotros las personas ejercer nuestro derecho a la felicidad en nuestra recuperación como seres complejos, pero profundamente humanos. Es un ejercicio de cambio de época. En eso estamos. El cambio climático nos dice que o cambiamos o hasta cambiamos. Aquí. El sistema inequitativo basado en el capital nos indica que nos urge otra forma de organizar nuestras sociedades, de dialogar con los diferentes, de recibir los aprendizajes con los diferentes, reconocer realidades comunes y encontrarnos como seres humanos, como civilización, en la construcción de nuevas vidas, nuevas sociedades, en donde crezcan nuestros hijos. No estoy hablando en abstracto, donde crezcan nuestras familias, donde enterremos a nuestros muertos, donde vivamos nosotros en un ambiente que nos hace mucha, de verdad, muchísima falta. Y tener más momentos felices, ¿no? Por Porque supuesto. finalmente es el objetivo también de existir en este planeta, y es el objetivo también de la investigación científica, finalmente de Sí. proveer elementos y herramientas para tener mejores condiciones de salud, de bienestar emocional también, Sí. de bienestar económico, y que se integran y que finalmente a eso estamos y a eso vivimos. Sí, déjame ponerte justamente por esto que mencionas, un nuevo ejemplo de otro campesino. Don Luis Corso es un cafeticultor orgánico de la Sierra Madre de Chiapas. Y llegó un grupo de muchachos a dar un taller de educación ambiental, como suele hacerse muchas veces. Y hablaron los muchachos de los árboles, los ecosistemas, la fotosíntesis, tal. Muy académicos. Entonces el señor dijo, entonces, este árbol donde estamos parados nosotros platicando y yo y nosotros somos uno mismo. Entonces los chavos se quedan así porque estamos formados Claro. en lo académico. Sí. ¿Cómo yo voy a ser igual que ese árbol, no? Entonces el Señor les explicó, pues por lo que ustedes me están diciendo, cuando yo respiro, mi dióxido de carbono es tomado por ese árbol a través de sus hojas para formar moléculas de su cuerpo, porque él absorbe el dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis, que así le llaman ustedes, dice. Entonces ese árbol en ese momento toma lo que yo saco de mi respiración y lo incorpora a su cuerpo como moléculas de su cuerpo. Y ese árbol, cuando yo estoy parado bajo de él, en su sombra, y él hace esa fotosíntesis, libera un oxígeno que yo tomo y llevo a las moléculas de mi cuerpo, en mi sangre, en mis huesos, en mi carne. Dice, y entonces ese árbol y yo en ese momento somos uno mismo. Entonces es un ejemplo de cómo se reúne conocimiento y poesía al mismo tiempo en un sentido de pertenencia con la tierra, en donde él le dio la lección a mis estudiantes. Entonces, cómo la vida poética está en las personas que menos esperamos. Claro. ¿Sí? Entonces, son aprendizajes que solo se dan dialogando. Y esa apertura y dialogando, sobre todo reconociendo en el otro que nos puede dar, porque a veces dialogar, que en el diálogo queremos imponer. Claro. Y ayer hablábamos también de esta cuestión, dialogando y tomando acuerdos y consensos, Sí. y también cediendo. Por supuesto, eso sí, es un acto de construcción colectiva. Debemos dejar de pensar en la extensión universitaria y en la difusión universitaria como hechos verticales. Así es. No podemos pensar que vamos a llevarle la cultura a un pueblo, suponiendo que ese pueblo no tiene cultura. Por supuesto que tienen cultura. Han sobrevivido cientos o miles de años con un proyecto cultural propio que a veces les arrebatamos. No podemos llevar extensión, como llevar el progreso a las comunidades, como si no ellos tuvieran su propio proyecto social. Necesitamos dialogar más que llevar. Y tampoco imponer a un ser humano un proyecto de vida Que no es suyo. que no es suyo. Sí. No le hemos preguntado Así cuál es es. su proyecto de vida, ¿no? Y ahí a veces como padres sí, lo sí. hacemos, ¿verdad? Pues, Creo. lo hacemos en todo momento, ¿Verdad? los modernos. En esta parte. Bueno, tenemos que hacer el siguiente corte. No se olvide, estamos en su programa en Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. Estamos regalando el libro de poesía del doctor Norberto de la Torre. Comuníquese a través de los espacios digitales. Y vamos al siguiente espacio también. Ojalá que lo disfrute en esta canción, en esta melodía que nos ha propuesto el doctor Felipe Reyes Escutia. Muy bien. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor. El espacio musical fue omitido por respeto a los derechos de autor.
Regresamos a su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología, hoy jueves. La verdad que en su programa de la Secretaría de Investigación y Posgrado y también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en este programa que, bueno, lo que busca es llegar a usted, lo que busca es compartir el conocimiento, lo que busca es que usted también se comunique con nosotros, y para eso tenemos las redes sociales, mi correo electrónico de Lizzy Navarro, que es lizzy@uaslp.mx, y la verdad que nos daría muchísimo gusto que usted nos dijera lo que le parecen, sus reflexiones, que interactúe con nosotros, porque hablando precisamente con el doctor Felipe Reyes Escote de este diálogo, pues en un programa, por supuesto, de radio, es importantísimo que la gente nos diga lo que piensa, nos diga lo que podemos mejorar también, y a su vez, ¿en qué entrevista a lo mejor escuchó algo importante que significó para su vida? Así es. Porque realmente en el diálogo con la gente vamos encontrando significados que nos modifican finalmente, que nos alientan de que situaciones, nos dan esperanza a veces de situaciones complicadas que todos vivimos, porque no importa que sea una persona de una condición socioeconómica alta, media, baja, no importa que sea un político o una persona que a lo mejor recoge la basura en las calles, finalmente todos vivimos una situación, sobre todo personal, que es la que más significa los seres humanos. A veces pareciera que es lo profesional, y yo he llegado a la conclusión que no, realmente lo personal, y a veces cuando tienen un problema profesional pesa tanto porque lo personal no está construido de la manera sustentable, diríamos nosotros. Sí, es correcto. Aquí cabe un punto muy importante. No será la razón la que nos haga cambiar. No será la razón que nos haga construir sociedades mejores. Será el amor. Será porque todos estamos dispuestos a defender a nuestros hijos, aunque no exista una razón de por medio. Pero saber mucho de algo no nos cambia. Nos hace saber mucho de algo. Un estudiante tiene su examen, se memoriza, aprende, lee, hace su examen y después lo deja. Necesitamos vincular la educación a un proceso de construcción social, directamente, no dejarlo en otras. Necesitamos construir una ciencia que comprenda y que transforme juntos las dos cosas. Y necesitamos también imaginar diferente. La imaginación no se da solamente en la razón. La imaginación se da desde la esperanza, desde la necesidad, desde el deseo. Y la imaginación colectiva es mucho más rica, porque dialogando imaginamos más. Imaginamos cosas que no somos capaces de imaginar individualmente, sobre todo con algo que es muy difícil, que es dialogar con los diferentes. Dialogar con los diferentes es un acto de enriquecimiento máximo, y lo puedo decir por experiencia propia. Yo no soy de Chiapas, yo tengo 25 años viviendo en Chiapas, pero creo que el diálogo con la gente de esas comunidades indígenas centroamericanas, que Chiapas es parte también de Centroamérica, esa cultura diferente que se respira en el ambiente, que se vive cotidianamente, me ha enseñado muchísimas cosas. Gente muy diferente. Por eso no hablo simplemente de ciencia intercultural por concepto abstracto, porque he visto la ciencia intercultural. He visto la gente dialogando y construir conocimiento. Y la inercia del ser humano pareciera, y del investigador también pareciera que nos reunimos con la gente que piensa igual que nosotros, con la gente que tiene propuestas, que no está mal, o sea, digo, no está mal, bien, por supuesto que no. Pero finalmente no nos va a reconstruir. Sí, miren, la verdad es que me gusta traer ejemplos para no ser abstractos, si me permiten. Este mismo señor Luis Corso es una maravilla. Él lo que tiene es un capital orgánico, lo he dicho, y tiene nidos de hormigas arrieras, como el otro ejemplo que puse, en su cafetal. Él es muy observador, y lo que vio es que en estos nidos de arriera, que hacen montañitas de tierra que van sacando con sus mandíbulas y van formando esa montañita pedacito a pedacito, él observó que la tierra que caía de esas montañitas de los nidos de hormigas arrieras, que caía alrededor de sus plantas de café, esas plantas de café se enfermaban menos. Y observó eso. Y lo que hizo fue lo siguiente. Tomó muestras de esa tierra y las aplicó en plantas que estaban más lejos del hormiguero, en diferentes concentraciones. Las diluía con otra tierra, les ponía otras cosas, de manera que tenía lotes testigo, como diríamos nosotros, y diferentes variables. Y entonces lo que hizo, vio que había una concentración justa en donde esas plantas a las que él le puso hormiga del nido de las arrieras tampoco se enfermaban. Y entonces lo que hizo fue un proceso de investigación, verificó, experimentó, observó y constató los efectos de lo que podríamos llamar ciencia campesina. Él lo que hizo es ciencia.
Pero esta cuestión de la ciencia intercultural también la observamos en las ciudades. Por ejemplo, Sí, San Luis por Potosí, supuesto. de seguro tenemos, y otras ciudades, bueno, todas las ciudades, todos los espacios, Claro. tienen precisamente muchos acciones que recuperar y que no Sí. se hacen, ¿no? A veces, bueno, ¿cómo desarrolla una persona tal cosa? ¿Cómo logra Sí. integrar una vida sustentable? Y de eso también podemos tomar muchísimos aprendizajes que se Claro. tienen en estos espacios que son en muchas ocasiones caóticos, donde el tiempo para nosotros juega un papel importantísimo, donde vamos tratando de no desperdiciar ni un segundo ni un minuto, donde esta parte de recuperación también creo que sería muy significativa en este diálogo de ver al otro, ¿no? De ver al Sí. otro. Tan solo me imagino estas cuestiones y conflictos que se dan en los camiones Claro. urbanos, y que bueno, la gente está cansada, el sol, por Estresada, ejemplo, de sí. la actualidad, de este momento, de la época de primavera-verano, pero también el chofer tiene una realidad de que lleva muchas horas cansado, y en esta cuestión, en lugar de diálogo, provocamos conflicto, ¿verdad? Claro. Lo que tú me dibujas es pensamiento complejo. Estás viendo las diferentes dimensiones de una situación. El chofer, el tiempo, el clima, los horarios, la vida cotidiana de las ciudades, los pasajeros, sus cansancios, sus penas. Estás dibujando una situación compleja que vivimos todos los días. Claro. El pensamiento complejo nos ayuda a comprender esas vidas nuestras que tenemos. No las complica, ojo, nos acerca a una comprensión sencilla. Entonces puedo entender que estamos en este momento acompañándonos, cada uno en sus dolores, en sus vivencias, que en el fondo somos comunidad. Sí, Y que mi comprensión del otro va a orillar a la comprensión de todos, y entonces reconocernos como parte de una comunidad, lo cual es muy difícil en la vida urbana. La vida urbana está diseñada en la individualidad, claro. y entonces nos inmoviliza. No somos un colectivo que se aglutine, que se reúna con suma facilidad. Pero es una problemática nuestra en las ciudades. Aquí es muy importante entonces reconocer cómo la comprensión del otro me lleva a la comprensión de mí mismo y de mí mismo en comunidad. Pero al mismo tiempo reconocer que a las ciudades llega mucha gente de campo. Sí. Llega mucha gente de campo con otras visiones, que no se adapta, que por supuesto que en su casa no pasa el camión, no pasa el recolector de basura. Entonces viene de una realidad diferente tratando de adaptarse a esta. Y a su vez, gente, por ejemplo, de ciudades más grandes como la Ciudad de México, llega a San Luis Potosí, sí, más pequeño, y que también esta cuestión de integración siempre tiene hay su complejidad. Claro, siempre hay múltiples dimensiones. Entender eso nos ayuda a entendernos mejor y a buscar soluciones a estos problemas. Aquí podemos hablar de techos verdes en las ciudades, ¿no? De otras formas de transporte, de uso de energía, de cómo dialogando en las comunidades. Y de tranquilizarse emocionalmente, sí, ¿no? Mucho, nos hace falta. Ir en esta parte de un autobús urbano y, bueno, ver a la gente, ver un conflicto, y finalmente también la prudencia, hasta en una mirada, hasta en un gesto, nos hace tranquilizarnos. Nos hace mucha falta. La ciudad es muy estresante en el modo actual. Hay que ir caminando poco a poco. Es difícil. Hay que entender que esto no es como... claro. Podría decir que esto es irreal, ¿no? Pero lo que sí debemos entender es que, 1, es difícil, y 2, lo necesitamos. Necesitamos construir nuevas realidades para nuestras vidas, para vivir sanamente, ya digamos, la felicidad es una aspiración cotidiana, una construcción cotidiana. Pero para vivir sanamente necesitamos otro proyecto de sociedad, otro estilo de vida. Y que también en ese tenemos que colaborar nosotros. Claro que sí. Si no lo hacen otros, hay que empezar por nosotros mismos. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Pues muchísimas gracias al doctor Felipe Reyes Escuti. No me agradezcan, es un por placer. estar aquí, y de seguro lo vamos a tener en otra ocasión, porque ha venido también para un trabajo multidisciplinario, y la verdad que colabora de manera frecuente con esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me despido, por supuesto, también de ustedes, agradeciendo al licenciado Lalo Carrillo, que estuvo el día de hoy con nosotros en la producción, a la licenciada Alma María Barajas, también en la producción, por supuesto que al rector de nuestra máxima casa de estudios, al maestro arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, a la titular de la División de Difusión Cultural, la licenciada Cintia Vallemid, a la licenciada Leticia Zavala Pérez, coordinadora de Radio Universidad, por supuesto que al doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, secretario de Investigación y Posgrado de esta universidad, quien construye estos proyectos de divulgación de la ciencia y nos ha permitido este contacto con ustedes, este diálogo, que ojalá fructifique en algún momento también, y que ojalá lleguemos y cumplamos con este objetivo de
comunicación. Mi nombre es Lizy Navarro y como siempre, como cada jueves, ojalá que la vida nos lo permita y nos volvamos a poner en contacto el próximo jueves en este su programa En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. Y no se olvide, si no escuchó todo el programa, lo va a tener en el canal de YouTube, también Divulgación de la Ciencia, y a través del blog de Divulgación de la Ciencia de la UASLP. Muchísimas gracias y buenas tardes. Secretaría de Investigación y Posgrado, a través de la Dirección de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y el Posgrado, presentó En Sintonía con la Ciencia y la Tecnología. 88.5 FM y 1190 AM. Radio Universidad. Enlázate. Ciencia y tecnología a tu alcance. Síguenos también en Facebook y Twitter.